te miden las medidas de asociación. ¿Qué tan grande es la asociación? Entonces tengo dos medidas de asociación, las medidas de odds ratio y el riesgo relativo. Esas son las dos medidas de asociación que tenemos, ¿no? El odds ratio y el riesgo relativo. El odds ratio importante se utiliza en los estudios casos y controles, que más adelante les voy a explicar qué cosa es. Estudios casos y controles. Odds ratio se utiliza en estudios casos y controles. En cambio, el riesgo relativo se utiliza en estudios de cohorte. Primero, odds ratio. Cuando realizamos un estudio de casos y controles, elaboramos esta tablita de contingencia, ¿no? En el cual asociamos el caso y control, ¿no? Aquí está. A ver, ¿dónde está mi lapicito? Aquí está. Caso y control. Expuesto y no expuesto. Entonces, ¿cómo calculo el odds ratio? Seguramente ustedes lo saben, ¿no? Es el cociente de productos cruzados, ¿no? Lo que hago es, tiene que estar ordenadito mi cuadradito, ¿ah? Caso, control, expuesto y no expuesto. Entonces, lo que hago es multiplicar A con D y divido sobre B por D. Y eso es mi odds ratio. ¿Ya? En cambio, el riesgo relativo, ya les dije hace un ratito, se utiliza en estudios de cohorte y el cual, me estoy adelantando, seguramente ya lo saben, en los estudios de cohorte lo que hago es seguimiento a un grupo de sujetos, a un sujeto expuesto y otro grupo no expuesto. Lo hago seguimiento durante un tiempo, ellos al inicio del estudio están sanos y al final del estudio veo cuántos de ellos se enfermaron. Y lo que vamos a calcular en ellos es la incidencia entre ambos grupos, la incidencia en expuestos y no expuestos. Y ese riesgo relativo es la incidencia en expuestos y no expuestos. Es el cociente entre expuestos y no expuestos. Por ejemplo, la incidencia en expuestos sería A sobre A más C. Y la incidencia en no expuestos sería B entre B más D. Y esto es lo que yo calculo con el riesgo relativo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirven los valores? Si el riesgo relativo o el odds ratio es mayor a 1, eso se llama factor de riesgo. Si es menor a 1, se llama factor protector. Factor protector. Y si es igual a 1, no asociación. No asociación. ¿Ya? Factor de riesgo, 1, no hay asociación, y menos de 1, factor protector. Y esto es lo que les voy a explicar ahorita. El valor de confianza, ya vamos a apuntar. ¿Ya? Eso es lo que deben recordar. No se olviden. Ya, entonces, ¿cuáles son los aspectos que deben recordar en prueba de hipótesis? Uno, lo más importante, los errores. Errores. El error tipo 1 o alfa es igual al valor P, que es la probabilidad de rechazar hipótesis nula cuando lo estoy rechazando cuando es verdadera. Mira, te está diciendo la verdad, te está diciendo lo que está sucediendo y no le haces caso. Ese es el peor error de la estadística, el error tipo 1. Rechazar hipótesis nula cuando te dice la verdad. Ese es el error tipo 1. En cambio, el error tipo 2, o también conocido como beta, es la probabilidad, aquí es lo contrario. Uno es rechazar, el otro no rechazar. Voy a mover mi cuadrito de acá. No rechazar hipótesis nula cuando era falsa. ¿Y cómo se acuerdan esto? Es lo que les iba a mostrar. Dibujen este cuadradito. Hagan un cuadradito así. Hagan así su cuadradito. Rechazo, no rechazo. Verdadero, falso. En diagonal, alfa y beta. Y listo. Con este dibujito te acuerdas todo. Rechazo hipótesis nula cuando es verdadero, alfa. No rechazo hipótesis nula cuando es falsa, beta. Y listo, con este grafiquito se acuerdan todo. Por ejemplo, esta fue mi mnemotecnia, por ejemplo, cuando estuve en el residentado, o por si acaso, si alguno de ustedes va a ser, quiere realizar una especialidad, van a llegar método 1, método 2, método 3 en el residentado, ¿no? O sea, esto no se libra de nada, no se van a librar. Y para sacar la especialidad tiene que hacer su proyecto de tesis y eso, o sea, por si acaso. Entonces, en algún momento tiene que gustarles. Entonces, en los exámenes
nos vino esto, errores. Y así me lo aprendí, eso fue mi mnemotecnia, dibujaba realizaba ese grafiquito, ¿no? Ahora, con respecto a las pruebas estadísticas, a las pruebas de estadística, pruebas de hipótesis, tenemos las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas cumplen parámetros, deben cumplir parámetros, y uno de ellos es que deben tener distribución normal. Y ustedes deben tratar de usar estas pruebas. Si es que no tienen distribución normal, recién optan por las no paramétricas. Por lo tanto, en realidad, cuando van a saber qué prueba van a utilizar, va a ser cuando ya tengan la data. Antes probablemente puedes tentativamente voy a usar tal prueba o tal prueba. Probablemente usa tal prueba, pero cuando ya tengas los datos, ahí vas a saber exactamente qué prueba vas a utilizar. Si es paramétrico o no paramétrico. ¿Ya? Ahora, con respecto a las preguntas que me estaban haciendo, que les iba a explicar, ¿cuál es la diferencia entre muestras independientes y muestras dependientes, o muestras relacionadas o no relacionadas? Muestras relacionadas. Primero, muestras no relacionadas o muestras independientes, ¿ya? Independientes o no relacionadas. Las muestras independientes o no relacionadas es cuando yo estoy comparando dos grupos distintos, el grupo, por ejemplo, enfermo y el grupo sano. En cambio, muestras relacionadas es cuando comparo, cuando yo mido a la mismo grupo de sujetos. Por ejemplo, imagínense, antes de la clase de salud pública les tomaba un pretest a ustedes, y luego de las clases les tomaba un post-test. Pretest, post-test. Entonces, ahí tengo, esta es una muestra relacionada. Estoy midiendo antes y después a la mismo conjunto de personas. Esas son muestras relacionadas. Ya, no se olviden. Y por último, con lo que les dije hace un rato que les iba a decir cuál es la importancia del intervalo de confianza. Por ejemplo, cuando van a medir un riesgo relativo y han visto un artículo y de repente han visto que el riesgo relativo es 5, pero su intervalo de confianza en 95% es 1 a 1.2 a, por ejemplo, 6.8, por ejemplo, ese intervalo de confianza. Bueno, este intervalo de confianza está feo, pero imagínense que este es el intervalo de confianza. Significa que el riesgo relativo, el promedio de este riesgo relativo se encuentra acá, pero la probabilidad de ocurrencia de este riesgo relativo se encuentra entre 1.2 y 6.8. ¿Qué significa esto? Que el riesgo relativo de este factor de riesgo, por ejemplo, se encuentra en un valor de 1.2 a 68, digo a 6.8 en un 95% de probabilidad. Eso es lo que significa eso. A ver, José dice, ¿en qué caso uso ratio y en qué caso... razón de prevalencia, es lo que estás preguntando. En realidad los estudios transversales se utiliza razón de prevalencia, los estudios transversales. En cambio, en los estudios casos y controles donde usas el odds ratio. ¿Ya? Hay veces que le ponen ese nombre, hay veces que a la razón de prevalencia le ponen el nombre de odds ratio, en realidad no es odds ratio, es razón de prevalencia. En los estudios transversales es donde se usa la razón de prevalencia. Cambios ratios se utilizan en casos y controles. El hazard ratio, lo que dice Mauricio, hazard ratios son en estudios de supervivencia cuando se realiza regresión de Cox. Regresión de Cox se utiliza para determinar cuáles son los factores de mortalidad. Regresión de Cox. Ahí es donde se calcula el hazard ratio. Brian dice, en estudio transversal se puede medir el odds ratio. Hay veces que le miden, como les dije hace un rato, en los estudios transversales se puede medir la razón de prevalencia, pero en los estudios descriptivos correlacionales, que ya les mencioné hace un rato, los estudios descriptivos correlacionales, donde sí puede haber asociación de algunas variables, utilizan regresión y con eso calculan el odds ratio, ¿ya? Por si acaso. Se hace una regresión simple, no sé, dependiendo qué variables utilizan, o regresión logística con respecto a los datos, y con eso obtienen los ratios, ¿ya? Por si acaso.